definir una postura común ante el ataque del gobierno a Clarín y La Nación. Y ahí está Gonzalo aquí, Gonzalo. María, están hablando ya los principales referentes de los bloques de la Cámara de Diputados repudiando el comunicado de la Presidenta. Lo escuchamos. Nosotros hablaremos cuando el proyecto de ley esté en el Congreso. Lo que sí queremos decirle a los ciudadanos que nos comprometemos a defender la libertad para estar informado y la libertad para elegir el medio de información con el que quieren estar informados. A mi juicio, representa casi un absurdo que el informe de la verdad, como lo llamó la Presidenta, haya sido elaborado por el rey de la mentira, el secretario de Comercio Ricardo Moreno, que es el dueño de la falsificación de las estadísticas oficiales. Y la última reflexión que hago es que en estos 33 años de oscurantismo, según llamó la Presidenta, 7 correspondieron a este gobierno. En ese sentido, le recomiendo a los argentinos que lean las declaraciones de Alberto Fernández, jefe de gabinete de este gobierno y miembro del directorio de Papel Prensa por varios años. Él dice, en síntesis, que esto se trata de una locura. ¿Qué opina acerca del proyecto de ley que va a enviar la Presidenta? Cuando venga el proyecto lo veremos y lo realizaremos. Hola, usted también vio el discurso de la Presidenta, nos interesaría saber cuál es su opinión. A nosotros nos parece que al peronismo federal, que encabezó acá, que la Presidenta y el gobierno todo hace uso a su antojo de la cuestión de los derechos humanos y de la tragedia del terrorismo de Estado y la dictadura 76-83. Y 27 años después descubre que quienes eran sus amigos, o por lo menos la gente con la que se trabajaba y había que trabajar porque eran los medios, son cómplices, son cogenocidas, digamos. Y por supuesto, la Presidenta sabe que tiene límites. Uno de los límites es la oposición. Y la oposición estuvo hablando toda la semana pasada y se preparó para un ataque que consideraba absurdo y dirigido directamente a callar a quienes tienen potencia en la crítica. Porque sin potencia en la crítica no importa mucho la prensa. Si la Presidenta nos contara también cuál es el origen exacto del Grupo Spolsky, cómo hicieron ellos para generar que hubiera una fortuna allí alrededor de una gran cantidad de medios, como lo que estamos viendo. Si la Presidenta le contara a todos cuánto ganan los del Grupo 678 del programa del Canal 7, si la Presidenta empezara a mostrar todo lo que han hecho ellos, en términos de construir un aparato paralelo de alabanzas al propio gobierno, entonces estaríamos sí en la verdad. La verdad es mostrar todas las caras. Puede haber un origen controvertido, hace muchos años ya que ha pasado esto, en Papel Prensa. No lo sabemos, está bien que la justicia intervenga, pero sí sabemos que nosotros tenemos una función de aquí para adelante, controlar que no se pueda apagar la libertad de prensa y que los argentinos no tengan miedo y sepan que cualquier gobierno podrá ser criticado por cualquier grupo de prensa y en especial por los grupos de origen privado, porque los grupos que tienen relación con el Estado son mucho más que sospechosos en su accionar como periodístico. Así que esa es nuestra opinión ahora. Y vamos a opinar, por suerte esto vendrá al Congreso y podremos opinar. No vinieron al Congreso como hubiéramos querido, otras decisiones de la Presidenta, que no estuvo este verano con los DNU, las reservas, etcétera. Allí el Congreso no servía. Ahora, como el Congreso está más fuerte, vuelve a servir. Carrió, ¿qué le parece que con la Presidenta usted cree que tiene sustento el argumento histórico que hizo sobre la historia de Papel Prensa? No, en primer lugar decirle a todos los argentinos que estamos unidos en la oposición y que los que estamos acá presentes no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza a la hora de defender la democracia y la libertad de prensa. Tener prensa libre es tener buena, mala, prensa amarilla, es tener toda la prensa, la que me critica y la que no me critica. Eso es prensa libre. La Presidenta quiere una prensa oficialista y ha demostrado lo peor y lo más miserable de la condición humana, sobre todo en una Presidenta, que es la mentira. Ella miente escandalosamente. Y en todo caso, si su relato fuera cierto y estos medios fueran apropiadores, la pregunta que debe hacerse la Nación: ¿cómo es que los que hace 20 años cenan, almuerzan, negocian y conceden licencia a apropiadores en materia de derechos humanos? Esto demuestra que es una mentira inventada. Nosotros leímos todos los documentos.
leímos la causa 44, que es donde se investiga de qué manera Montoneros le entregó la plata a Greiber por orden del ministro Herbert. Nosotros damos el informe de la democracia, que es del fiscal Molina, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y en todos los casos está muy claro que ellos liquidan los bienes, incluso los defensores de Lidia Papaleo dicen liquidan los bienes para pagar a algunos acreedores. De la causa surge que uno de esos acreedores es Montoneros. Estaba a su cargo de las amenazas, la tenía el doctor Paz y el llamado doctor Peñalosa. Y sí hay una conversación con Manrique, porque Greiber había sido subsecretario de Manrique en la época de la dictadura. Y en todo caso hay una conversación de ella con Lanusse. Pero lo cierto es que sí se venden. Cuando la señora Papaleo reclama los bienes al gobierno de Alfonsín, no reclama por papel prensa ni por acciones en dos bancos extranjeros, sino por todos los bienes apropiados después ilegítimamente, mediante torturas, y que nosotros no convalidamos de ninguna manera. Y después hay un proceso muy irregular donde la niña Lidia Papaleo devuelve dinero a Born, plata del secuestro de los Montoneros. Entonces, me parece que es una buena oportunidad histórica para contar la historia. Todos los que estamos acá no queremos la violencia, no queremos la mentira, queremos la paz, queremos la democracia, queremos ir adelante con la historia, pero la intención de la presidenta, yo lo veía, me hacía acordar a López Rega, porque en el fondo Néstor Kirchner es el López Rega de Cristina. Lo único que le falta es repetir el discurso, y eso no lo puede hacer porque no tiene tanto lenguaje. Pero, digo, lo cierto es que la intención es, primero por los medios, después por los opositores, van a inventar causas a los opositores, y después el último objetivo es el pueblo que no está de acuerdo con ellos. Lo que están decididos es a ganar de cualquier manera y mantenerse en el poder, suprimiendo la prensa, persiguiendo opositores, quebrando y sembrando miedo en la sociedad. No van a poder, va a ser un boomerang. Nosotros estamos acá con la dignidad necesaria para defender, no tengamos miedo, no tengan miedo, pero le pido al pueblo algo, sobre todo el que no comparte esta lógica violenta. Recuerden un libro que se llama Badenheim 1939, y la pregunta es, ¿qué hacían los alemanes cuando todo sucedía? ¿Qué hacían los rumanos, cuenta otro libro, cuando todo sucedía? Porque en la historia está claro que los que no se dieron cuenta, que los que no tuvieron, que los que se callaron, son también cómplices en silencio de los que hicieron las peores cosas. Entonces, que el pueblo esté activo, que defendamos la libertad, que defendamos la democracia. Ojalá que esto sea solo una parodia, pero todos estos diputados y muchos más estamos dispuestos a defender la libertad. Y esto es mucho más importante que un medio particular. En el caso nuestro, yo he tenido una prensa en contra del Grupo Clarín, creo que Julio Blanca ha dedicado a mí muchas más editoriales en contra que cualquier político en la Argentina. Pero estoy dispuesta a defender al Grupo Clarín, estoy dispuesta a defender al Grupo, y no me tiembla la mano si es por defender la libertad de los argentinos. No es prensa dicta la que defendemos, es prensa crítica, pero finalmente prensa libre que integra la República, nada más. Bueno, yo voy a decir nada más que dos cosas. La primera es que nos avergüenza como argentinos que la presidenta de la Nación acuse a la mayoría de los representantes del pueblo argentino de responder a intereses de un grupito de empresarios. Y lo segundo que quiero decir es que es gracioso que el 24 de agosto, que es el día que vencen las facultades delegadas, la presidenta anuncie que va a mandar un proyecto de ley al Congreso pidiendo que le deleguen facultades para hacer un marco regulatorio a ella. Realmente es extraordinario, es casi gracioso, como digo, y lo que puedo garantizar es que no le vamos a delegar ninguna facultad. ¿Qué lectura hace sobre el faltazo que pegó la huida esta tarde en la Casa Rosada? A mí me parece que cuando se hacen escenarios de autoritarismo, ya hay muchos argentinos que no quieren participar en ellos. Bueno, así termina esta conferencia de prensa de los referentes de la oposición. Nos han dado un documento que han redactado estos diputados en la oficina del despacho del doctor Aguad, diputado de la Unión Cívica Radical, que dice de la siguiente manera: es un tiempo de definiciones, es un tiempo de principios, es un tiempo donde los representantes del pueblo debemos actuar con coraje, sin miedo, sin medias tintas, sin ambigüedades,
porque las decisiones arbitrarias del gobierno tienen un solo objetivo: construir un poder autoritario, hegemónico, avasallador. Quieren reducir la democracia a un límite que se hace irreconocible con un solo hiperpoder, el Ejecutivo. Quieren que haya una sola voz, la oficial. Quieren que haya un solo poder económico, el que construyen con sus amigos. Quieren que haya una sola interpretación de la historia, la que les sirve para alimentar su poder. Quieren que la Argentina se reduzca a la prepotencia de Guillermo Moreno, a la violencia verbal de Héctor Timerman, a la extorsión fiscal de Ricardo Echegaray, a la intimidación de Aníbal Fernández, a la corrupción de Julio De Vido, a la impunidad ilimitada de la era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Un documento más extenso redactado por estos diputados referentes de los bloques de oposición aquí en la Cámara Baja. Ustedes.